Desde los nuevos errores que hay en las actualizaciones, han liberado una nueva herramienta para las updates en Windows 10 y Microsoft filtra una maqueta de la nueva interfaz de usuario en Windows 10. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenos a todos, grande porque Microsoft tiene conocimiento de dos nuevos problemas en las actualizaciones de Windows 10. Las actualizaciones del martes de parche de Windows 10 de octubre de 2020 adolecen una falla por la cual algunos usuarios no pueden actualizar sus productos de Office. En otro documento de soporte, Microsoft admitió que Windows 10 sufre un problema de pérdida de certificado cuando se actualizan los sistemas usando lo que es una ISO y otras herramientas de instalación de medios, y muchos usuarios han informado que el parche de octubre genera problemas con el explorador de archivos y errores de pantalla azul de la muerte. Si bien es cierto que Microsoft pues obviamente siempre se caracteriza por lanzar actualizaciones cada segundo martes de cada mes, generalmente sabemos que siempre hay problemas. En esta vez afectó como tal la capacidad de Microsoft Office 365 en algunos sistemas. Después de aplicar las actualizaciones del martes de parche, los usuarios reciben errores ahí como tal, que fallo de descarga del archivo de Office 365. Igualmente en Twitter se emitió una advertencia para los usuarios que implementan la actualización de octubre que tuvieran demasiado cuidado si tenían lo que es este error y restauraran a versiones anteriores o desinstalaran propiamente algunos de los parches como tal que se lanzaron básicamente en octubre. Y en otro documento de soporte, Microsoft admitió que un error en el proceso de actualización de Windows 10 está causando la pérdida del certificado. Cuando esto sucede, es posible que se experimente problemas al acceder a algunas funciones, aplicaciones, servicios o sitios web. Así es que Microsoft recomienda a los usuarios que eviten actualizar el sistema operativo mediante USB, DVD o archivos ISO, que es por ahí donde proviene generalmente la mayor causa de los errores. Y bueno, después habría que destacar que malas noticias para Google Chrome a medida que los usuarios están cambiando a Microsoft Edge. Si bien Google Chrome ha ido ganando usuarios de manera constante, incluso después de que Microsoft eliminó el Edge heredado para la plataforma de Chrome de código abierto, en octubre del 2020 el navegador perdió la participación de mercado, mientras que Microsoft Edge experimentó un aumento significativo en los usuarios de acuerdo a las tablas estadísticas. Pues básicamente Edge Chromium ha estado ganando, teniendo un gran fuerte potencial. Hay que destacar que si bien es cierto, de acuerdo a las tablas de estadísticas, Google Chrome todavía disfruta de una gran ventaja sobre Microsoft Edge, pero Google seguramente no puede estar muy contento de esos números, porque según el informe, ahí como tal la participación se redujo de 69.94 a lo que es el 69.25, o sea, sí hubo una gran pérdida en la comparación, el antes y el después. Más usuarios están cambiándose a Edge Chromium, y es que obviamente Microsoft está dándole con todo a nuevas novedades en cuanto a este navegador. Y después quiero destacar que recientemente han liberado lo que es una nueva herramienta. Han destacado que sin duda es una herramienta indispensable para las actualizaciones, para poder obtenerlas, de hacerlo de manera más fácil y más sencilla. Es un nuevo script llamado MST, y bueno, actualizar Windows 10 a nuevas actualizaciones de funciones a través de Windows Update no siempre es fácil y sencillo. A veces nos cuesta demasiado poder obtener una update oficial. Ya lo vimos con la de mayo, con la de octubre, y a veces hay un ligero retraso para poder obtenerlas. Pero como tal, Microsoft lanzó recientemente una nueva herramienta que la puedes obtener directamente desde lo que es el repositorio oficial, obtener la herramienta de creación de medios, guardarla en una carpeta MST, irse a lo que es GitHub. Ahí directamente en la página hay un script por lotes directamente para poder ejecutarlo, un archivo por bat, seleccionar la versión de Windows 10 que deseas, ahí la puedes obtener. Es una manera opcional para poder obtener una update que se está liberando de manera oficial, poder obtenerla en el caso de que tú sabes que tienes tus controladores totalmente compatibles, que tienes todo bien actualizado, que sabes que no tienes ninguna clase de error ahí en tu sistema actualmente y quieres migrar a una actualización que está disponible. Mira, pues ahí con este script te lo va a hacer de manera fácil y sencilla. Obviamente te voy a estar dejando más pasos, porque este no es un video tutorial acerca de esta herramienta, pero más pasos y más explicación abajo en la descripción. Ahí directamente seleccionas, marcas las casillas. Con este script te ayuda a obtener una ISO de manera totalmente oficial. Para aquellos que no lo saben, la actualización en el lugar le permite actualizar su instalación de Windows existente a la última versión. También puedes obtener e instalar actualizaciones acumulativas mensuales si no puedes obtenerlas a partir de Windows Update o a partir de otro medio en la configuración. Así es que sin duda este nuevo script MST está disponible y acerca de una
pues posible interfaz de lo que es el explorador de archivos para un futuro Windows 10, pues los rumores ya se hacen cada vez más conscientes y como tal ya surgieron a principios de la semana pasada, pero hoy en día ya están más sólidos, y es que han filtrado o han revelado, podríamos llamarlo así, algunas capturas de pantalla que muestran una maqueta publicada por Microsoft con la cual se tiene varios consejos de Windows 10, algunas estructuras o esquinas redondeadas en cuanto a la interfaz, una maqueta donde hay bordes redondeados en algunas ventanas en la aplicación de configuración, y mira, básicamente podemos ver lo que es el menú de inicio, la barra de tareas, hay una ventana semitransparente. Notamos que cada vez más estas filtraciones se están volviendo una realidad. Estas maquetas al menos nos dan una mirada más cercana a la idea de que Microsoft podría estar considerando cambiar enormemente lo que es el sistema operativo. Ya lo sabemos, seguramente va a haber personas que no les encanta tanto que se cambie como tal la interfaz, o que simplemente son ventanas redondeadas, eso qué importa, pero básicamente desde la transparencia a poder tener ahí esquinas redondeadas o una transformación totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, pues mira, ya básicamente Microsoft está haciendo caso de esto, y obviamente en cuanto se vaya liberando más información, más filtraciones y revelaciones, yo las estaré abordando aquí, obviamente en este canal. Y bueno, ya como tal, también habría que destacar que la aplicación de Your Phone de Windows 10 está mejorando en su próxima actualización. Microsoft no ha revelado los requisitos que deben existir para la aplicación de Your Phone que esté totalmente sincronizado, pero sí se está implementando en lo que es el programa de Insider. Ya como tal, después de una actualización pronta, podemos ver el componente de las fotos de la aplicación de tu teléfono. También podemos ver que se está obteniendo soporte para ejecutar esta aplicación al inicio de Windows 10. También te permite la aplicación de manera automática poder sincronizarlo de manera elemental y mejorar el rendimiento en general y la confiabilidad. Cuando se permite que Your Phone se ejecute al inicio, podrás acceder a la aplicación y al contenido sincronizado más rápido sin tener que esperar a que la aplicación y sus procesos se inicien en segundo plano. Y bueno, ya finalmente yo con esta me despido. Sin duda hay que destacarlo, me agrada muchísimo que las filtraciones se vayan convirtiendo en una realidad y que obviamente puedan ir cambiándole lo que es la interfaz, y añadiendo nuevos scripts para obtener actualizaciones. De esta manera no tengamos ninguna clase de problemas. Y nada, déjame saber qué opinas acerca de estas noticias un poco salseantes, revelaciones, filtraciones. Y nada, me despido, nos vemos hasta la próxima. Master Tutos fuera, peace out.